En los albores del siglo XXI, la humanidad enfrenta una encrucijada crítica. Las promesas de paz, prosperidad y progreso que alguna vez parecían seguras se ven ahora eclipsadas por sombras crecientes. El hambre regresa a nuestras calles, las catástrofes ambientales amenazan con destruir nuestro hogar y la brecha entre ricos y pobres se ensancha día tras día. El mundo está cambiando rápidamente y muchos se preguntan si estamos al borde de un colapso inevitable. ¿Acaso existe una verdadera vía de escape, una solución capaz de restaurar la esperanza perdida? ¿Podría ser la Agenda 2030 el sendero hacia esa redención tan largamente anhelada? ¿Será este ambicioso plan el instrumento destinado para la aparición de un personaje profetizado desde tiempos inmemoriales, el Anticristo? ¿Qué revelan las antiguas profecías sobre eventos de semejante envergadura? En este documental, exploraremos a fondo la Agenda 2030, un plan presentado como la solución a los desafíos más complejos de nuestro tiempo. Analizaremos sus implicaciones, desentrañando las promesas de un futuro sostenible que nos ofrece, pero también preguntándonos si esta agenda contiene propósitos ocultos. Antes de continuar, cuéntanos desde qué país nos estás viendo y qué piensas sobre este tema. Empezamos. No es un secreto que vivimos en una era moderna, donde, por un lado, observamos el avance de la ciencia, la medicina y la tecnología. Sin embargo, a pesar de estos progresos, la pobreza, la violencia y muchas otras necesidades humanas persisten sin solución. En este contexto surge la Agenda 2030, un plan ambicioso y esperanzador que promete transformar profundamente nuestra sociedad. Pero, ¿qué es realmente la Agenda 2030? ¿Es un camino hacia la sostenibilidad y el bienestar global? ¿O esconde intenciones más profundas de control y transformación de la humanidad? La Agenda 2030 es un plan de desarrollo internacional aprobado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 193 países acordaron trabajar en conjunto para enfrentar los grandes problemas de nuestro tiempo. Este programa se centra en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, cada uno de los cuales aborda un aspecto específico del desarrollo y bienestar global. Los objetivos de desarrollo sostenible son los siguientes. Número 1. Fin de la pobreza. Erradicar la pobreza en todas sus formas, en todos los lugares, asegurando que todas las personas tengan acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Número 2. Hambre cero. Acabar con el hambre y lograr la seguridad alimentaria, mejorando la nutrición y promoviendo una agricultura sostenible. Número 3. Salud y bienestar. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas, incluyendo el acceso a atención médica de calidad. Número 4. Educación de calidad. Asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. Número 5. Igualdad de género. Empoderar a las mujeres y niñas, y asegurar la igualdad de oportunidades, eliminando toda forma de discriminación y violencia de género. Número 6. Agua limpia y saneamiento. Asegurar el acceso universal al agua potable y servicios de saneamiento adecuados. Número 7. Energía asequible y no contaminante. Promover el acceso a fuentes de energía asequibles, confiables, sostenibles y modernas. Número 8. Trabajo decente y crecimiento económico. Fomentar el crecimiento económico inclusivo y sostenible, promoviendo empleos decentes para todos. Número 9. Industria, innovación e infraestructura. Construir infraestructuras resilientes y fomentar la innovación y la industrialización sostenibles. Número 10. Reducción de las desigualdades. Reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, garantizando oportunidades equitativas. Número 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Hacer que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Número 12. Producción y consumo responsables. Asegurar patrones sostenibles de consumo y producción, reduciendo el desperdicio y el impacto ambiental. Número 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Número 14. Vida submarina.
conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, mares y recursos marinos. Número 15. Vida de ecosistemas terrestres. Gestionar de forma sostenible los bosques, combatir la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de biodiversidad. Número 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas, garantizar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces y transparentes. Número 17. Alianzas para lograr los objetivos. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, fortaleciendo la cooperación internacional. Cada uno de estos objetivos busca promover un equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las personas y el planeta. La Agenda 2030 no solo llama a los países a trabajar en conjunto, sino también a las empresas, organizaciones y ciudadanos a ser actores activos en esta transformación. Ahora bien, ¿por qué surge la Agenda 2030? La necesidad de una agenda global surge de los desafíos que enfrenta el planeta. La pobreza sigue afectando a millones de personas, el cambio climático amenaza los ecosistemas, la falta de acceso a servicios básicos limita las oportunidades de vida digna, y las desigualdades sociales y económicas crean tensiones en todos los rincones del mundo. La Agenda 2030 busca abordar estos problemas mediante un enfoque integrado, promoviendo el desarrollo económico, el respeto por el medio ambiente y la justicia social de manera conjunta. Además, los promotores de la Agenda 2030 destacan su potencial transformador y aseguran que es una respuesta necesaria y urgente a las crisis globales. Para ellos, este plan es una oportunidad única para enfrentar los desafíos del cambio climático, reducir las desigualdades y asegurar el bienestar de las generaciones futuras. Líderes como Antonio Guterres, secretario general de la ONU, han expresado que esta agenda representa la visión de un mundo en el que nadie queda atrás, donde la cooperación y el desarrollo sustentable pueden finalmente traer paz y estabilidad a nivel global. Según estos líderes, los ODS son un llamado a la acción universal y solidaria que busca unir a la humanidad en torno a objetivos compartidos. Sin embargo, expertos en política internacional y economía global han analizado tanto los beneficios como los riesgos que implica la Agenda 2030. Algunos economistas sostienen que, aunque los objetivos son loables, su implementación podría provocar una reorganización de los sistemas económicos y financieros, planteando preguntas sobre la concentración de poder en organismos internacionales. Politólogos han advertido que los cambios necesarios para cumplir estos objetivos podrían conllevar una pérdida de soberanía nacional y un aumento de la dependencia de las naciones hacia entidades supranacionales. Otros expertos en derechos humanos han señalado que, aunque el plan promueve la paz y la justicia, la implementación de ciertas políticas podría crear tensiones sociales, especialmente en aquellos países que se vean forzados a reformar sus estructuras sociales y económicas. ¿Es posible que en nombre del desarrollo se implementen restricciones o medidas de control que limiten las libertades individuales? Estas son preguntas que se abren paso entre los analistas que ven con recelo las posibles consecuencias de un plan global tan ambicioso. Ahora bien, si bien la Agenda 2030 puede parecer atractiva e interesante, es fundamental considerar las posibles consecuencias que podría acarrear. Un análisis cuidadoso, tomando en cuenta las opiniones de expertos y teólogos, permite examinar sus implicaciones desde una perspectiva crítica. En primer lugar, transformación global y gobernanza mundial. La Agenda 2030 propone soluciones globales a problemas como el cambio climático, la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, algunos expertos ven que este enfoque podría requerir la implementación de un sistema de gobernanza mundial que trascienda las soberanías nacionales, buscando unificar políticas y regulaciones. Para algunos teólogos y para los que estudiamos la profecía bíblica, este programa es un paso hacia un sistema de control unificado que podría alinearse con visiones proféticas de una autoridad global. En textos bíblicos como el libro de Apocalipsis, se hace referencia a la figura de la bestia que gobierna el mundo, lo cual ha llevado a interpretaciones que relacionan estas estructuras con un eventual dominio global. Esto solo sería el preparativo hacia ese paso, un preludio hacia un sistema global centralizado que,
según interpretaciones proféticas, podría culminar en la figura de una autoridad mundial única, el Anticristo. Esta gobernanza mundial podría socavar la independencia de las naciones, imponiendo políticas que podrían no alinearse con los principios religiosos y morales de todos los países. En segundo lugar, impacto en la libertad religiosa y la moralidad. La Agenda 2030 establece metas como la igualdad de género, la inclusión social y los derechos de las personas LGBT, lo cual, aunque busca promover una sociedad más equitativa y diversa, presenta desafíos y tensiones con ciertas doctrinas religiosas. En particular, temas como la redefinición de la familia, la identidad de género y la educación sexual pueden ser vistos como contrarios a las enseñanzas tradicionales de la fe cristiana. Para muchos teólogos y para nosotros los creyentes cristianos, estas propuestas no solo contradicen los principios bíblicos, sino que también traen consigo una grave oposición a la palabra de Dios. Al promover valores globales que en algunos casos se desvían de las Escrituras, se corre el riesgo de que las normativas internacionales lleguen a restringir la libertad religiosa y de expresión en temas fundamentales para la fe. Esta preocupación surge porque, en algunas regiones, ya existen presiones para redefinir conceptos como el matrimonio y la familia bajo una perspectiva más inclusiva que desafía la visión bíblica tradicional. El teólogo John Piper, al abordar estos temas, advirtió que cualquier legislación que intente redefinir el concepto de familia, matrimonio o sexualidad en contra de lo que Dios establece es un atentado directo contra la autoridad de la Biblia. Ahora bien, además, este impulso podría generar serios conflictos entre los valores tradicionales de las comunidades cristianas y las nuevas políticas, especialmente en lo que respecta a la moralidad, la sexualidad y la estructura familiar. Las iglesias y los creyentes que sostenemos la norma bíblica tradicionales podrían verse obligados a tomar decisiones difíciles, pues el apego a sus convicciones de fe podría ser visto como un obstáculo a los valores promovidos por la Agenda 2030. En tercer lugar, la centralización del poder económico y el control es uno de los puntos más críticos de la Agenda 2030. Aunque este proyecto promueve el desarrollo económico sostenible, algunos expertos temen que dicha centralización pueda favorecer una concentración del poder económico en manos de entidades supranacionales, como la ONU o el Banco Mundial. Esta influencia podría restringir la autonomía de los países en la toma de decisiones económicas, limitando sus capacidades para actuar de acuerdo con sus intereses nacionales. Desde una perspectiva bíblica, estudiosos advierten que la dependencia de sistemas centralizados podría allanar el camino para un sistema de control global. Similar a lo descrito en Apocalipsis capítulo 13, verso 17, donde se menciona una era en la que nadie podrá comprar ni vender sin un sistema específico de autorización. Creemos que esto es una antesala del gobierno del Anticristo. Claro, esto afectaría la pérdida de autonomía económica tanto para individuos como para naciones, que podrían verse obligados a acatar normas impuestas por organismos internacionales, con un impacto profundo en las libertades económicas y políticas. En cuarto lugar, invasión de la privacidad y tecnología de vigilancia. La adopción de tecnologías avanzadas es fundamental para el seguimiento de los avances hacia las metas de sostenibilidad, como la reducción de las emisiones de carbono o la protección del medio ambiente. Estas tecnologías permiten una monitorización detallada del comportamiento y las acciones de los individuos, lo que ayuda a evaluar si se están cumpliendo los objetivos establecidos. Sin embargo, este enfoque plantea preocupaciones sobre la invasión de la privacidad. Muchos expertos advierten que el uso generalizado de tecnologías de vigilancia podría desencadenar una forma de control social excesivo, donde cada acción, movimiento o transacción de las personas es observada y registrada. En este escenario, las tecnologías de monitoreo no solo serían herramientas para promover la sostenibilidad, sino que también podrían ser usadas para restringir la libertad personal, limitando la autonomía de los individuos. Este tipo de vigilancia podría resultar en una sociedad altamente controlada, en la que las personas pierdan gran parte de su privacidad. En lugar de tener libertad para tomar decisiones de manera independiente, los ciudadanos serían constantemente observados, y sus comportamientos podrían ser modificados mediante incentivos o castigos basados en su rendimiento frente a las metas medioambientales. Así,
La línea entre la protección del planeta y el control sobre las personas podría volverse peligrosamente difusa, creando un sistema donde la privacidad individual es sacrificada en nombre de un bien común que, en última instancia, podría vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Queridos hermanos, como podemos observar, todo esto tiene un profundo sentido y se alinea con las profecías bíblicas, que nos advierten sobre la marca de la bestia como un mecanismo de control absoluto durante el tiempo de la tribulación. Lo que estamos viendo ahora son los preparativos para ese escenario. No debemos pasar por alto esto, es una clara alerta. Sin embargo, podemos estar tranquilos y llenos de esperanza, porque, según las Escrituras, la Iglesia será arrebatada antes de que ese tiempo de gran tribulación llegue. Esto nos da consuelo y nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe y preparados para la venida de nuestro Señor. En quinto lugar, dependencia de sistemas globales. La Agenda 2030 promueve una creciente interdependencia entre los países, alentando a las naciones a depender de sistemas globales de distribución para alimentos, tecnología, energía y recursos naturales. Esta integración busca facilitar el acceso a estos bienes de manera más eficiente, pero también plantea riesgos importantes. Desde una perspectiva teológica, algunos ven en esta interdependencia un peligro potencial, ya que la Biblia advierte que en los últimos días habrá tiempos de hambre, conflictos y caos que afectarán a la humanidad. La dependencia de sistemas globales y centralizados podría dejar a las naciones y a las personas vulnerables en tiempos de crisis, ya que estos sistemas, al estar concentrados en pocas manos, pueden ser fácilmente interrumpidos o controlados por actores globales. En caso de una crisis global, como una guerra, una catástrofe natural o un colapso económico, la dependencia de estos sistemas podría dejar a las personas y naciones sin acceso a recursos esenciales como alimentos, energía o seguridad. Esto no solo incrementaría la vulnerabilidad de las poblaciones, sino que también podría dar lugar a un mayor control por parte de entidades globales sobre las vidas de las personas, generando un entorno de mayor opresión y dependencia. En sexto lugar, consecuencias morales y sociales. La Agenda 2030, con su énfasis en la igualdad y la inclusión, ha generado preocupación entre los teólogos, quienes señalan que podría alterar principios y valores tradicionales. Esto podría tener un impacto significativo en las futuras generaciones, afectando su percepción sobre la moralidad, la espiritualidad y el concepto del bien y el mal. Desde una perspectiva cristiana, advertimos que la sociedad se alejará progresivamente de los principios bíblicos, adoptando una ética basada en una moralidad relativa. Esta moralidad flexible, que se adapta a los intereses y normas globales, contrasta con los valores absolutos de la Biblia, que enseñan una moral inmutable y eterna. Una posible implicación de este cambio en la moralidad es que las futuras generaciones podrían verse cada vez más influenciadas por normas globales que priorizan la aceptación de diversos estilos de vida y la flexibilidad ética. Esto podría llevar a un distanciamiento progresivo de los valores y principios bíblicos, haciendo que las enseñanzas cristianas queden relegadas o incluso vistas como obsoletas en una sociedad que abraza una moralidad más permisiva y adaptada a los cambios sociales. Apreciados oyentes, esta agenda es promovida y respaldada por personas influyentes, entre ellos el Papa Francisco. En su discurso ante la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, el Papa Francisco describió la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la cumbre como un importante signo de esperanza. Kamala Harris es otra figura influyente que ha expresado su respaldo a la Agenda 2030. De hecho, muchas figuras conocidas de Hollywood y artistas también la apoyaron durante su candidatura. Por esta razón, cuando no obtuvo la victoria y Donald Trump, un líder conservador, ganó las elecciones, muchas personas se sintieron profundamente decepcionadas y lloraron, pues temían que sus planes no se concretaran. Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene el control. Aunque los seres humanos pueden establecer sus propios planes, es Él quien, en última instancia, guía los acontecimientos y decide el rumbo de la historia. Ahora bien, hagamos un análisis bíblico sobre la Agenda 2030. Este no es un simple accidente ni una casualidad, sino más bien un plan maquiavélico orquestado en las tinieblas. Sin embargo,
Gracias a la palabra de Dios, no estamos desinformados ni a ciegas. La Escritura nos proporciona el conocimiento necesario para discernir las artimañas del enemigo y entender los tiempos que estamos viviendo. A través de la Biblia, podemos reconocer los designios de Satanás y estar preparados para lo que está por venir, sabiendo que Dios nos da la claridad y la guía para afrontar los desafíos de estos tiempos. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 7 leemos: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. El misterio de la iniquidad. Este misterio se refiere al plan de Satanás y las fuerzas del mal que están trabajando en el mundo en secreto, preparando el terreno para la aparición del anticristo. Aunque el mal ya está presente, aún no ha alcanzado su máxima expresión porque Dios lo está deteniendo temporalmente. El misterio hace alusión a que, aunque el mal ya está presente en el mundo, no es completamente visible ni ha llegado a su pleno poder, ya que hay algo que lo está frenando, y es la Iglesia en poder del Espíritu Santo. Es por ello, apreciados oyentes, que el programa 2030 es una obra de las tinieblas, donde los hombres son solo instrumentos. Pero el verdadero origen detrás de todo esto es la serpiente antigua, llamada Satanás, el diablo, a quien el Señor reprenda. Ahora bien, a continuación, consideramos las implicancias de la Agenda 2030 a la luz de la profecía bíblica. En primer lugar, la antesala para la venida del anticristo. No hay mejor manera de comenzar los preparativos que ofrecer exactamente lo que la gente desea. Satanás, siendo sutil, engaña al mundo al darles lo que anhelan, preparando el terreno para la llegada del anticristo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El texto advierte que cuando el mundo clame paz y seguridad, será el momento en que vendrá la destrucción repentina. Esta paz y seguridad podría estar relacionado con los esfuerzos globales para alcanzar un equilibrio económico y social, como la Agenda 2030, que promueve la cooperación entre naciones y la construcción de un mundo más justo. Pero la Escritura nos muestra que este falso sentido de seguridad será temporal y preparará el terreno para la llegada de un líder mundial que dará la falsa sensación de resolver los problemas del mundo. Sin embargo, en ese momento de aparente calma y seguridad, el juicio de Dios vendrá de manera repentina y sin previo aviso. El uso de destrucción repentina sugiere que será inesperada e inminente. El juicio de Dios sorprenderá a aquellos que se han confiado en sus propios planes y en sistemas humanos de paz y seguridad. Es un recordatorio de que, aunque el mundo pueda estar buscando estabilidad a través de la política o la tecnología, el control último está en manos de Dios, y su juicio llegará cuando menos se lo esperen. Ahora bien, cuando surja el anticristo, vendrá como un hombre de paz y confirmará un tratado de paz que ya ha sido establecido. Sin embargo, aunque se presente como el solucionador de todos los problemas, su verdadera naturaleza es la de un hombre de pecado. La paz que promete será solo una ilusión, pues donde no hay justicia ni obediencia a Dios, no puede haber verdadera paz, sino solo destrucción. De esta manera, engañará al mundo, haciéndole creer que ha alcanzado la paz, cuando en realidad está preparando el camino para el juicio y la devastación. Leamos en Daniel capítulo 9, versículo 27. El gobernante firmará un tratado con el pueblo por un período de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. En segundo lugar, los preparativos de la humanidad para el gobierno del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 y 8, se nos dice que el anticristo tendrá poder sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hoy en día, los movimientos hacia la globalización, el multilateralismo y los esfuerzos por promover un gobierno mundial unificado son muy evidentes. La Agenda 2030, por ejemplo,
busca interdependencia entre las naciones a través de acuerdos globales sobre economía, medio ambiente y derechos humanos. Este tipo de cooperación mundial, que puede parecer positiva, también puede allanar el camino para un régimen autoritario en el futuro, que será controlado por el anticristo. En tercer lugar, preparando el gobierno mundial para el anticristo. La globalización es un tema central de la Agenda 2030, que propone soluciones globales a los problemas como la pobreza, el cambio climático y la falta de acceso a la educación y salud. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 al 17, nos dice que el anticristo forzará a todos a recibir una marca para poder comprar o vender. De manera similar, la creciente digitalización de la economía, la posibilidad de monedas digitales globales y las iniciativas para rastrear todas las transacciones financieras pueden estar configurando el sistema económico global que facilitará este tipo de control. El rastreo de nuestras actividades económicas a través de tecnologías digitales es una amenaza a la libertad individual y podría, en última instancia, ser usado para imponer la marca de la bestia. En cuarto lugar, control absoluto. En Apocalipsis, capítulo 13, versículos 5 y 6, se nos dice que al anticristo le será concedido un poder total sobre el mundo y se levantará en oposición contra Dios y su pueblo. La Escritura dice que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Este control será no solo político, sino también ideológico, ya que buscará eliminar toda referencia a Dios, a la moral cristiana y a las enseñanzas bíblicas. En el contexto de la Agenda 2030, vemos que hay un esfuerzo por imponer nuevas normas sociales y éticas, algunas de las cuales contradicen directamente los valores cristianos. Esto puede ser el preludio de un control ideológico total, donde se tratará de erradicar las creencias tradicionales. En quinto lugar, un mundo sin Dios donde se exalta el pecado. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, nos dice que el anticristo se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El pecado será exaltado, y los principios de justicia y santidad serán negados. Estamos viendo hoy en día cómo se promueven estilos de vida inmorales como si fueran la norma, y cómo se luchan batallas contra la familia tradicional, la santidad del matrimonio y la defensa de la vida humana. La Agenda 2030, en sus propuestas sobre género, derechos reproductivos y otros temas, a menudo promueve una visión relativista de la moralidad que va en contra de la enseñanza bíblica sobre el orden natural. En sexto lugar, frenar a los que profesan una fe en Dios. En Apocalipsis capítulo 13, verso 7, se dice que el anticristo hará guerra contra los santos y los vencerá. En los últimos días, los cristianos que se mantengan firmes en su fe y en los principios bíblicos serán perseguidos. Ya estamos viendo en muchos países una creciente persecución religiosa y una intolerancia cada vez mayor hacia los cristianos que defienden los valores bíblicos, especialmente en temas como el matrimonio y la familia. Las políticas y leyes que buscan restringir la libertad religiosa y la libertad de expresión pueden ser señales de esta persecución que precede a la venida del anticristo. Sin embargo, este tipo de persecución alcanzará su cumplimiento total con la manifestación del anticristo. En ese tiempo, aquellos que se mantengan fieles a Cristo, a pesar de la adversidad, serán severamente perseguidos. No obstante, según la enseñanza bíblica, la Iglesia no estará presente en ese momento de gran tribulación, ya que los creyentes serán arrebatados antes de que el anticristo tome pleno control y desate su furia contra los que rechacen su autoridad. En séptimo lugar, la creación de un Salvador mundial. El anticristo se presentará como un Salvador que resolverá los problemas globales. Leamos Daniel capítulo 11 versículo 36. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En la era actual, muchos líderes globales están promoviendo visiones utópicas de un mundo perfecto, donde las soluciones tecnológicas y económicas resolverán todos los problemas. La Agenda 2030, al promover una visión global de bienestar, puede ser vista como una preparación para la llegada de un líder mundial que se presentará como la solución final a todas las crisis del mundo. Queridos hermanos, el panorama global que estamos viviendo hoy en día
Con la creciente presión hacia una globalización total, un control económico y social cada vez más estricto y una persecución creciente contra la fe cristiana, nos recuerda las advertencias de las Escrituras sobre el ascenso del Anticristo. Vivimos en tiempos en los que las señales del fin de los tiempos son claras, pero también son tiempos de gracia, en los cuales debemos estar alertas y firmes en nuestra fe. Aunque los hombres puedan trazar sus propios planes, como dice Proverbios capítulo 19, verso 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esto nos recuerda que, por más que los sistemas del mundo intenten imponer sus planes, el propósito de Dios se cumplirá. Él tiene el control y su voluntad se llevará a cabo. Debemos permanecer vigilantes, orando sin cesar y fortaleciéndonos en la fe. Los tiempos pueden oscurecerse, pero no debemos temer, porque sabemos que Cristo regresa pronto. Su reino será eterno y no habrá nada ni nadie que pueda detenerlo. Su victoria es segura, y como hijos de Dios, tenemos la esperanza de su retorno glorioso. Este es un llamado urgente para todos los cristianos. Prepárate para la venida de Cristo. Cristo viene pronto. No es momento de dormir espiritualmente. Despierta, vuelve a Dios, arrepiéntete de tus pecados y reconcilia tu corazón con Él. El fin se acerca y las señales del tiempo del fin están a la vista. La Escritura nos exhorta a estar listos, como las vírgenes prudentes con sus lámparas encendidas, esperando el regreso del esposo. Y así llegamos al final de este video. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios te bendiga abundantemente. Hasta un próximo video.